¿Qué tal, jóvenes? Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo escolar, la primera clase temática como tal que tenemos en este año 2021. Y bien, pues vamos a proseguir con el tratamiento de las civilizaciones mesoamericanas. En videos anteriores vimos temas como las tres superáreas culturales del México antiguo: Aridoamérica, Oasisoamérica, Mesoamérica. Vimos también Mesoamérica como espacio histórico. Eh, Abordamos también su ubicación espacial y temporal. Hemos visto también que el espacio mesoamericano se divide en 5 áreas culturales y que el tiempo de Mesoamérica se divide en 3 horizontes culturales. Si les quedó alguna duda, si tienen alguna laguna al respecto, pues pueden consultar los videos previos para retomar esos conocimientos. Eh, Ahora bien, abordamos de igual forma las principales culturas prehispánicas, las civilizaciones más importantes. No, insisto, no son todas, no fueron las únicas, pero sí son las más relevantes, son las más conocidas, y las ubicamos en la última actividad que tuvimos. Las ubicamos en su tiempo y en su espacio, en su área y horizonte cultural respectivo. Ahora, eh, una vez que abordamos todo eso, pues lo que corresponde ahora es revisar, conocer los rasgos generales, las características en común que todas estas culturas compartían, que tenían entre sí. Eh, Insisto, los diferentes grupos humanos que hemos revisado: mayas, mexicas, toltecas, olmecas, zapotecos, etcétera, entre otros, tenían diferencias entre sí: diferencias físicas, étnicas, diferencias culturales, diferencias lingüísticas. No hablaban el mismo idioma, no tenían el mismo aspecto, reitero. La alimentación, las costumbres, las tradiciones, todos estos aspectos culturales diferían, podían diferir entre sí, eh, hablando de unas culturas y de otras. Sin embargo, el objetivo de esta sesión va a ser resaltar aquello que compartían, aquello que las unía, aquello que tenían en común. Y fue por eso que elaboré para ustedes el siguiente mapa mental que observan aquí en el pizarrón, en el cual, pues como ustedes lo ven, el tema central pues es justamente esto: los rasgos generales, rasgos comunes entre las civilizaciones mesoamericanas. Ahora bien, puse aquí 10 características en común de estas culturas. Aclaro que no se aplican para todas, no se aplica para la totalidad de las culturas prehispánicas, sí para la generalidad, insisto, no para todas, pero sí para buena parte de ellas. No se aplican, insisto, para exactamente todas las culturas de todas las regiones, de todos los tiempos de Mesoamérica, pero sí para buena parte de ellas. Es una guía. No deben tomarlo al pie de la letra, pero sí como una referencia. Eh, Ahora bien, voy a comenzar por este primer rasgo. Las culturas prehispánicas eran civilizaciones cuyas economías eran fundamentalmente agrarias. La agricultura era la actividad económica principal en la que se sustentaban estos pueblos, ya que la ganadería como tal pues no existía, pero no tenía una gran importancia, dado que, pues como ustedes saben, las especies que asociamos a la ganadería comúnmente pues no existían en estas tierras antes de la llegada de los españoles, y fue tras la conquista y durante la época colonial que estas se fueron introduciendo. Vacas, caballos, burros, cerdos, ovejas, todas estas especies que asociamos a la ganadería, reitero, pues fueron introducidas por los españoles. Entonces, en la época prehispánica, pues la ganadería, aunque se practicaba, digo, existía la cría de conejos, de guajolotes. No tenía, reitero, la importancia que tuvo una vez que fueron introducidas todas estas especies con la llegada de los españoles. Insisto, el ganado bovino, el ganado equino, el ganado porcino, etcétera. Eh, y bien, entonces, una vez abordado este primer rasgo, reitero, que compartían las culturas prehispánicas, la economía agraria, el segundo se refiere al gobierno teocrático. El gobierno teocrático, para no extenderme demasiado y para no confundirlos, se refiere a que el gobernante
de las diferentes culturas concentraba no solamente el poder político en su persona, sino también la autoridad religiosa. Es decir, que al mismo tiempo que gobernante supremo, el líder de cada cultura, pues era también considerada la autoridad máxima en materia religiosa. Algo así como ser señor y sumo sacerdote al mismo tiempo. Insisto, no se observa este rasgo en todas las culturas, pero sí en buena parte de ellas. No todo el tiempo de Mesoamérica, pero sí durante una parte considerable del mismo. Bien, entonces, para que les quede más claro, el gobierno teocrático, la palabra teocracia, pues es un término griego. Theos, Dios, Kratos, poder, el poder del Dios, es decir, la persona que concentra el poder, que concentra el poder político, asume también la autoridad religiosa. Insisto, el gobernante es la autoridad política suprema y también es la autoridad religiosa máxima. Para que les quede claro, la misma persona concentra el poder político y la autoridad religiosa. Obviamente el Estado laico pues era un concepto desconocido en esa época. Bien, el siguiente rasgo, que lo tenemos aquí a mi izquierda, se refiere al uso del talud y el tablero en la arquitectura. Voy a tratar de explicarles esto con la mayor claridad posible. ¿A qué se refieren los términos talud y tablero? Para eso debemos tener primero en cuenta que a pesar de que comúnmente se habla en México, se habla de las pirámides, se habla de las construcciones mesoamericanas como pirámides en diferentes zonas arqueológicas, como Teotihuacán, Chichén Itzá, entre otras. Se habla de las pirámides de Teotihuacán, de la pirámide de Chichén Itzá, etc. En realidad es un término erróneo. Estrictamente hablando es un término incorrecto, ya que pirámides son las de Egipto. ¿Por qué? Porque esas construcciones sí presentan, sí son geométricamente hablando, son pirámides porque presentan caras triangulares desde cualquier ángulo que se les observe. Claro, menos en la base. Pero pues reitero, geométricamente hablando, las únicas que pueden ser consideradas verdaderamente pirámides son las egipcias. Y aquí pues dibujé esta forma porque el término correcto para mencionar a las construcciones mesoamericanas es el de basamentos piramidales. Porque si ustedes observan la estructura que tienen, que aquí traté de esquematizar, es la de diferentes plataformas, diferentes basamentos que se van superponiendo, que se escalonan entre sí. Por eso vemos que pues, las formas son diferentes y que, como les dije hace un momento, en Egipto tenemos pirámides. Sin embargo, en Mesoamérica no son pirámides como tales, sino, aquí lo escribo, basamentos piramidales. Ese es el término correcto. Ahora, una vez que conocemos esto, ¿qué es el talud y qué es el tablero? Bueno, visualicen, digo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Teotihuacán, a Chichén Itzá o alguna otra zona arqueológica que presente estas construcciones, se van a dar cuenta de que los diferentes basamentos, los diferentes niveles superpuestos tienen dos caras. El talud, que es el que da directamente de frente, y el tablero, que sería el escalón donde se pone el pie. Bueno, en el caso de aquellas construcciones que sí se pueden visitar, donde uno puede subir y bajar, ¿no? Entonces el talud es la cara frontal y el tablero es la cara recostada en la que se coloca el pie. Por eso están superpuestas así: talud y tablero, talud, tablero, talud, tablero. Espero que les quede claro con esa descripción. Y pues esta característica pues es común en las diferentes obras arquitectónicas de diferentes lugares de Mesoamérica. Insisto, no es una regla que se aplique a la totalidad de las culturas de todas las regiones, de todas las épocas, pero sí
una parte importante de ellas, pues se observa esta característica. Bien, la siguiente, este es un rasgo cultural, se refiere al hecho de que pues los pueblos prehispánicos tenían creencias religiosas de tipo politeísta, es decir, que sus religiones pues incluían a múltiples dioses, a diferentes deidades. Entonces, reitero, religiones politeístas porque tenían varios dioses, no como en el judaísmo, el cristianismo, el islam, que son religiones monoteístas, donde solo se tiene un solo dios. En esta época, con estas culturas, pues reitero, tenemos religiones de tipo politeísta. Siguiente característica, la escritura, porque sí desarrollaron una escritura. La escritura de los pueblos prehispánicos, de los pueblos mesoamericanos, fue de tipo pictográfico e ideográfico. No desarrollaron un alfabeto como tal, como lo hicieron los griegos, como lo hicieron los romanos, como el que tenemos nosotros, bueno, pues que es el alfabeto latino, el alfabeto de los romanos. Los pueblos prehispánicos no llegaron a ese nivel, pero ello no quiere decir que no tuvieran una escritura. Sí la tenían, pero era de tipo pictográfico e ideográfico, es decir, que en su escritura ellos utilizaban imágenes que representaban ideas. Por eso es pictográfico e ideográfico. No llegaron, reitero, a producir un alfabeto como tal, no llegaron a la escritura fonética, pero, reitero, contaban con la forma de expresión escrita, sí contaban con este medio de comunicación. Y pues como fuente primaria fundamental al respecto, pues se tienen los códices, que ustedes seguramente conocen. Y pues si han observado imágenes de códices, pues verán que efectivamente consisten en imágenes que expresan ideas, que expresan un mensaje. Bien, aclarado esto, pasamos al siguiente rasgo. Las culturas prehispánicas, las culturas mesoamericanas, pues a su vez desarrollaron grandes avances en diferentes áreas del conocimiento. Junto a sus producciones artísticas, que pues son notables, que fueron sobresalientes, tenemos también, por ejemplo, en matemáticas, el uso, el desarrollo de la noción del concepto de cero, que se asocia a los olmecas y a los mayas. Un concepto incluso, ¿cómo se los explicaré? La noción de cero, el concepto de cero, era desconocido para los romanos, por ejemplo. Y en cambio las culturas prehispánicas sí lo tenían, sí llegaron a la noción de la nulidad, de la ausencia, lo que significa el cero. Digo, no sé si me da a entender, pero es lo que les quiero decir. El concepto del cero como el vacío matemático, por decirlo así, como reitero, la ausencia absoluta de valor, existió en las culturas prehispánicas, olmecas, mayas, etc. El sistema vigesimal, también el sistema numérico vigesimal, que pues a diferencia del nuestro, pues, que es un sistema decimal que se basa en decenas, que va de 10 en 10, por decirlo así, el sistema numérico de las culturas prehispánicas, o de varias de ellas, pues era vigesimal, tenía como base el 20, iba de 20 en 20, esa era su unidad de medida fundamental. En medicina, pues gracias a la herbolaria también desarrollaron diferentes remedios, diferentes curas para diversos padecimientos. Fueron también grandes astrónomos. Los mayas, por ejemplo, como ustedes lo saben, pues fueron los artífices de calendarios muy precisos, y a su vez fueron capaces de predecir eclipses, lo cual pues nos habla del talento, de la habilidad que estos pueblos llegaron a desarrollar. Y pues en arquitectura también, a fin de cuentas la arquitectura requiere de matemáticas, el desarrollo de la arquitectura requiere de conocimientos matemáticos, y como lo podemos observar, pues fueron muy diestros en ese rubro, ¿no? Bien, una vez abordado esto, pasamos a uno que está relacionado. Es decir, el calendario, como ustedes lo saben, pues se deriva de la observación de los astros, se deriva de la observación astronómica. Junto a la predicción de eclipses, al desarrollo de calendarios, en las culturas mesoamericanas
tenemos que existían dos calendarios. Había culturas que tenían dos calendarios, por ejemplo la mexica, por poner un ejemplo. Un calendario civil de 365 días, pues que es el exacto que se corresponde eh, con el año astronómico, el año tal y como lo conocemos, el año solar. Aquí puse esta cuenta, esta serie de cifras, porque no tuve ya espacio para ponerlo bien, pero pues lo explico. Era un calendario civil de 365 días, cantidad que era producto de 12 meses de 30 días cada uno, al que se sumaban 5 al final para dar esta cifra, 6 días cada 4 años. Y pues estos 5 días eran considerados por lo general de mal augurio. Eran días en los que la gente pues que la gente consideraba de mal agüero, que la gente consideraba de mala suerte, para que les quede más claro. Y un calendario religioso, un calendario alternativo de 260 días, con fines, como lo dice el nombre, con fines religiosos, de adivinación, para realizar ceremonias, rituales, prácticas de ese estilo. Y era de 260 días porque se componía de 13 veintenas, 13 meses, por así decirlo, de 20 días cada uno. Insisto, se utilizaba con fines mágicos, religiosos, adivinatorios. Era un calendario que regía ceremonias, prácticas religiosas y otras celebraciones de ese estilo. En lo que se refiere a cuestiones sociales, pues las culturas prehispánicas desarrollaron la esclavitud, llevaron a cabo esta práctica en la cual pues unos seres humanos son explotados por otros y pues como sabemos pues el esclavo no es considerado una persona, no es considerado un ser humano, sino un objeto, una propiedad que se puede explotar como cualquier otra, que podía ser comprada, vendida como cualquier mercancía. Y pues bueno, fue un rasgo común a las culturas prehispánicas, y algunos de esos esclavos pues eran destinados junto con los prisioneros de guerra al sacrificio humano, una práctica común a muchas culturas y pues que tenía un trasfondo religioso y político a la vez. La forma, digo, había diferentes formas rituales para llevar a cabo el sacrificio humano, pero la más pues la más conocida, la que se asocia por excelencia a las culturas prehispánicas, pues es la extracción del corazón, pero no era la única, había otras, pero pues esa es la más conocida. Y finalmente pues hablamos de las culturas prehispánicas, de las civilizaciones mesoamericanas, como sociedades estratificadas, es decir, sociedades donde hay clases, grupos humanos que conservan clases sociales, con unos cuantos arriba, una élite que concentra los recursos económicos, el poder político, la autoridad moral, religiosa, social, etcétera, y pues diferentes estratos, diferentes clases, diferentes grupos que se van ensanchando conforme se va hacia abajo. Militares, sacerdotes, campesinos, hombres del pueblo común, artesanos, y al final pues en la escala social los esclavos, lógicamente, pues que no, como lo dije hace un momento, pues no son considerados seres humanos, son considerados objetos, propiedades. Y bien, pues espero que les haya quedado claro el tema con mi explicación. Ahora, lo que se va a realizar como actividad es lo siguiente. Digo, de cualquier manera está ahí en su... está por correo y está en Google Classroom, pero se los digo por este medio, no hay problema. Lo que ustedes van a realizar es un mapa mental. Bueno, espero que tengan este apunte. Van a realizar un mapa mental como el que yo hice, pero a los textos que yo agregué o a las ideas mencionadas con palabras clave, ustedes van a agregar dibujos, van a agregar imágenes, porque pues lo fundamental en un mapa mental es que pues las ideas se representen con imágenes, tal como lo hacían los pueblos prehispánicos. A estas 10 ideas
ustedes van a agregarles un dibujo representativo, un dibujo que las represente. Y debajo de cada idea, fíjense bien en esta parte, debajo de cada idea, ustedes van a mencionar rasgo por rasgo si se refiere a una característica política, social, económica o cultural. Es decir, de estas 10, economías agrarias, gobiernos teocráticos, talud y tablero, religiones politeístas, escritura, avances en diferentes áreas del conocimiento, 2 calendarios, esclavitud, sacrificios humanos y sociedades estratificadas. En cada uno de esos 10 van a ponerle, insisto, a cada uno si se trataba de si se trata, mejor dicho, de un rasgo social, de un rasgo político, un rasgo económico o un rasgo cultural. Esa es la primera actividad de este año, actividad temática como tal. Y reitero, pues cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, cualquier pregunta que tengan, pues la pueden formular por los 3 medios de comunicación que tenemos: correo electrónico, Classroom y este canal en los comentarios en YouTube, para que yo les pueda atender sin ningún problema. Bien, pues es todo de mi parte. Como siempre, agradezco su atención y seguimos en contacto.